capítulo 8 de los versículos del 24 al 34, exactamente esto, el poder de Jesús de echar demonios. Hermanos, echar fuera demonios. El doctor John MacArthur pregunta, ¿qué piensa usted sobre las personas que echan demonios el día de hoy? Porque hay personas que dicen que echan demonios, ¿eh? ¿Fue esto solamente para la era de los apóstoles? ¿Pueden los cristianos hacer esto hoy, de echar demonios? Pues estamos viendo que hay mucha fanfarria en medio de todo. Hermanos, no tenemos el poder de ordenar a los demonios, porque ese es un poder que le pertenece solamente a Jesucristo. Solamente le pertenece a Él. No hubo nadie en el Antiguo Testamento que alguna vez haya exhibido ese poder. Ni un profeta, ni un sacerdote, nadie, más que Jesús. Lo que sucedió cuando Jesús vino al mundo es que el reino de las tinieblas dice que se echó a andar. Y su primer asalto, obviamente, era que bloquear los propósitos de Dios. Su palabra dice que de tal manera Dios amó al mundo, que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bloquear ese plan. Así que a donde quiera que iba Jesús, dice, sucedía dos cosas cuando vemos en su ministerio de Él. Él hacía milagros físicos y también expulsaba a los demonios. No hay ninguna ocasión en donde Jesús alguna vez ha hecho eso a alguien que es identificado como creyente. Jamás. No hubo ningún proceso espiritual en la cual la persona fuera liberada del demonio más que la autoridad absoluta de Jesús. Solamente Jesús podía liberar a los malos espíritus. Y a lo largo de la vida de Jesús, Él demostró que tiene esa autoridad absoluta sobre el reino de las tinieblas. Y para comprobar que los apóstoles eran los verdaderos representantes, Jesús les dio también a ellos autoridad para que hagan este trabajo. Pero le digo que con los apóstoles terminó también todo este tipo de milagro de echar demonios. No más. Por eso que 2 Corintios 2:12, Pablo dice, las señales de los apóstoles han sido hechas entre vosotros, pero esas señales pararon. Lamentablemente hoy en día vemos muchas iglesias carismáticas, iglesias que tratan de hacer un alarde de estas cosas. Y nosotros no podemos ser confundidos. Hermano, cuando los apóstoles dejaron todo esto, ya prácticamente esto ya había terminado. Nosotros no le podemos ordenar a los demonios hacer alguna cosa. No podemos. No podemos atar a Satanás, lo cual es absolutamente ridículo. Pero hay mucha gente que dice, yo en nombre de Jesús ato a Satanás. Eso es ridículo. No puedo atar a los demonios, hermanos. No puedo echarlo fuera de mi casa o de la casa de alguien. Eso es mentira. Y hoy en día se está viendo mucho de esto. No podemos orar para sacar espíritus territoriales. Eso es falso. No podemos hacer eso. No tenemos esa autoridad nosotros. Pero sí podemos, ¿qué dice la palabra de Dios? Resistir al diablo. ¿Eso sí podemos? Dice, sí podemos resistir al diablo y éste huirá. Hermanos, y si vengo a Cristo, entonces mi vida, créame, no va a ser un lugar de resistencia para los demonios o un lugar donde vivan los demonios, porque Cristo ya vive en mí. Y si Cristo vive en mí, ya no hay lugar para ellos. Estoy con Él. Así que lo que necesitamos es hacer qué cosa cuando viene las acechanzas del enemigo, resistir al diablo a través de la meditación de su palabra. ¿Sí? ¿Y cómo es eso? Nosotros estábamos hablando, o el pastor decía el domingo pasado en el retiro, que las acechanzas del enemigo son muchas.
porque son huestes que están ahí dispersas. Pero Dios nos ha dado algo especial a nosotros, la armadura del creyente. La armadura, su palabra. Y dice que debemos estar vigilantes todo el tiempo. Se hablaba de que nuestra batalla, hermanos, son contra estas huestes que están en los lugares celestiales. Y esto lo puede ver usted en Efesios 6. Y es la única manera que nosotros vamos a conquistar la batalla cuando nos ponemos la armadura de Dios, que es su palabra. La Biblia dice, Él anda como león rugiente tratando a quien devorar. Entonces, ¿yo cómo puedo atar y atacar a Satanás? No puedo. Él está como león rugiente tratando de ver quién pestañea para tratar de meterse. Esa idea de orar contra los demonios no es guerra espiritual. No es. Y mire lo que dice 2 de Corintios, si me permite leer, 10, 3 y 5. Vamos a buscar 2 de Corintios, el capítulo 10, los versículos 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne. Ojo, porque las armas de nuestra contienda o de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y continúa diciendo, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Amado hermano, si usted comprende este pasaje, entonces va a poder comprender la guerra espiritual. La palabra lo dice exactamente. Como una nota final, le puedo decir también que Cristo, cuando tuvo una conversación con Pedro, le dijo, Pedro, Satanás me ha pedido zarandearte, ¿recuerdan? Y Él lo ha permitido. Y Él lo ha permitido que sea zarandeado. No le dijo, Señor, es verdad, ¿y tú qué haces? ¿Y tú vas a permitir? Hermanos, Jesús dijo realmente que sí, así como también se lo dijo a Job, que podía tener tanto, pero sin embargo Satanás también había pedido autorización para ver si lo destruía. Haz lo que quieras con él, pero tú no lo vas a destruir. Hermanos, la Biblia enseña que en el mundo espiritual existen seres malos. Esa es una gran verdad. En este mundo existen hombres malos, existen hombres perversos. La Biblia llama a estos seres malos espíritus. Note que la misma palabra malo es usada para nombrarla o para describir exactamente su naturaleza y su misión, de qué es lo que hacen estas personas malas. Algunas personas malas niegan una fuerza del mal en un mundo invisible. Pero la persona que acepta la Biblia, que acepta la palabra de Dios como autoridad, acepta que ella enseña también que hay presencia del mal. El mal está acá presente todo el tiempo. Y quienes niegan a los espíritus malos, creen en una sociedad civilizada y científica que tienen entendimiento. Usted hable con esa persona que dice que son conocedores. No, dice, nosotros conocemos esto y la Biblia es una cosa, pero no existe. Yo recuerdo que en Perú, por ejemplo, hay una casa que le dicen la Casa Matusita. Es un lugar, una casa que ha sido abandonada y que estaba frente a la embajada americana. La gente no podía entrar ahí porque salía trastornada, enferma y tantas cosas, porque dice que había hermano. ¿Y qué creen? Entró un grupo de científicos con una cámara para tratar de lograr los sonidos y ver un movimiento. ¿Creen que lograron? No lograron nada y siguen hasta ahora en ese afán científicamente. Hermanos, hay 3 razones fundamentales que conducen a esta conclusión. La existencia de espíritus malos en un mundo invisible no puede ser probada científicamente. Mentira, no se puede probar. El comportamiento de los así llamados espíritus malos aparentemente
es más frecuente y más acentuado en sociedades científicas que en la existencia de espíritus malos. Pero nosotros no podemos, como creyentes tampoco, estar tras estas cosas. El comportamiento de los poseídos supuestamente no es otra cosa que una enfermedad mental, muchas veces. Hay inmenso problema con la negación de un espíritu malo detrás de un mundo invisible. Ahora, ¿cómo puede, la pregunta, la enfermedad mental explicar conductas tal como las que tantas veces se avivan en escenas de la historia humana? ¿Usted ha visto esas películas, por ejemplo, El Exorcista? Películas que realmente nos hacen ver que existe el mal, sí, pero ¿cómo lo saben ellos? Sabemos que están acá, pero no podemos controlarlos. Hay gente mala, sí. En la época pasada lo hemos tenido a Hitler, un hombre que ha hecho cosas malas. Tal vez haya tenido influencia demoníaca. En el Perú lo tenemos a un hombre todavía que fue metido en el sendero, matando mucha gente. Un hombre que hasta ahora sigue penando pena de muerte, cadena perpetua, no lo voy a decir el nombre. Y hay muchos. ¿Por qué? Porque la Biblia afirma la existencia de malos espíritus en un mundo invisible. Son elevados a inteligencia y son engañosos. Ahora en la cita que se ha leído en Mateo 8 de 28 al 34, Jesús está haciendo dos cosas. Mire, estaba demostrando primeramente su poder para librar a los hombres de las fuerzas tenebrosas e imaginables, a hombres poseídos por demonios, a estos hombres poseídos por malos espíritus. Quería que el mundo supiera que Él había combatido, que Él había conquistado las fuerzas del mal. Eso es lo que Cristo vino a demostrar. Y Pablo nos dice en Efesios 6:12, una gran verdad. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso sí tenemos nosotros lucha constante. Pero sin embargo en la cruz, Cristo despojó, dice, a los principados y a las potestades. Y Cristo las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas. Qué hermosa es la palabra de Dios. Entonces cuando vemos que sí, Cristo triunfó sobre estos males. Y Pablo dice en Colosenses 2:15, los cuales lo mataron al Señor Jesús y a su propio profeta, y a nosotros nos expulsaron. ¿Por qué? Por hablar de quién era Cristo, de la autoridad que tenía Cristo, el poder que tenía Cristo. La Biblia es rica en cuanto a estas cosas que nos habla de quién es Cristo y el poder que Él tiene. Si nosotros vemos, por ejemplo, Hebreos 2 y los versículos 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, mire, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo, bien claro lo dice, y liberar a todos los que estaban en el temor de la muerte y estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y cuando habla de servidumbre es servicio a estos males, al demonio, a Satanás. Hermano, la profundidad del mal fue visto abiertamente en la vida de Cristo Jesús. Cristo Jesús venció. Al sufrir, dice, en la cruz, el Hijo de Dios mostró abiertamente cuán extremadamente son los malos seres humanos, porque fueron ellos los que llevaron a Cristo Jesús a la muerte. Crucifíquelo, crucifíquelo, si en verdad es el Hijo de Dios. Hombres malos. Sin embargo, ¿qué podemos sacar de este pasaje? Jesús fue a donde ningún hombre podía ir. Versículo 28 al 31. Dice, cuando llegó al otro lado de la tierra de los Gadarenos, le salieron al encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros,
violentos en extremo, de manera que nadie podía pasar por aquel camino. Imagine usted. Y si Jesús fue a donde ningún hombre iría, ¿dónde debe de ir la iglesia de Cristo? La iglesia de Cristo debe ir a donde hay necesidad. Es que yo no voy allá porque ese lugar es peligroso. Mentira. Jesús fue a las personas poseídas por el mal. Estos dos hombres actuaban con tanta infamia que nadie se atrevía a extenderles una mano ni una ayuda. ¿Por qué? Porque osaban, dice, atacarlos. Nadie se les acercaba porque eran extremadamente peligrosos. ¿Y cómo vivían esta gente que dice acá las Escrituras? Vivían aislados de la comunidad. La comunidad no podía tenerlos, si no lo podían resistir a los leprosos, porque se contaminaba. Imagínense con esta gente. Sin embargo, Cristo se preocupó bastante por ellos. Tenemos un Dios de amor. Él se preocupó para estas dos personas, porque habla de dos personas que estaban endemoniadas. Eran dos personas poseídas. Y lo más lindo y lo más importante, sin importarles cuán deteriorada estaba su condición humana, Cristo se acercó. ¿Qué importa que tu condición humana, vista por la sociedad, esté destruida? Por eso que la iglesia debe ir también a esos lugares donde hay esa necesidad, si somos verdaderos seguidores de Cristo. Y Cristo fue donde ellos, porque vio que había necesidad. Hermanos, acá estamos viendo que Jesús fue a los muertos en vida. Estos dos hombres vivían, dice, de acuerdo al texto, en sepulcros, en el cementerio. Lea conmigo. Que salían de los sepulcros. Y dice que salían violentos. De manera que nadie podía pasar por ese lado. ¿Qué podemos ver en esto? Estos hombres representaban a las víctimas muertas, sin Dios y sin esperanza. Y la palabra de Dios nos dice bien claro en Efesios 2, que en otros tiempos yo también estaba destituido de la presencia de Dios. En otros tiempos era hijo de ira, era advenedizo, era extraño a la palabra. Pero por Cristo Jesús, al aceptarlo como mi Señor, como mi Salvador, ahora me ha hecho de la familia de Dios, de muerte pasó a vivo y a tener vida y vida en abundancia, vida eterna. Hermanos, qué interesante es ver en Efesios 2, los versículos del 1 al 3, lo que les he venido diciendo, que efectivamente el hombre sin Dios es un hombre muerto. ¿Por qué? Porque está muerto en pecado, está muerto en los placeres y deleites del mundo. Es triste. Y créanme que todos nosotros pasamos por lo mismo, sin haber vivido en sepulcros, pero estábamos destituidos de la presencia de Dios. Y Jesús fue a esos feroces, a esos difíciles, a esos terribles en gran manera. ¿Por qué? Porque la Biblia registra que estos hombres amenazaban a cualquiera que pasaba por ahí, violentos. Estos hombres se rebelaron y fueron desafiantes, a más no poder, las características que vemos en ellos. Sin embargo, Jesús fue a ellos. Y cuando fue a ellos, nosotros podemos notar tres hechos. Primero, protestaron. ¿Contra quién? Contra la presencia de Jesús. Y clamaron, desafiando su presencia, vete. Clamaron desafiando. No los hombres, sino eran los demonios. Yo quiero hacerle una pregunta, amado hermano. ¿Cuántos de nosotros protestamos y pasamos por tiempos en que no queremos estar en la presencia de Dios? Porque estos hombres no querían la presencia de Cristo. Tal es así que lo expulsaron. Y por eso la pregunta es, ¿cuántas veces nosotros pasamos por la misma situación? Que yo no quiero la presencia de Dios. Yo tengo otros planes. El verano es hermoso. El verano es rico. La playa me espera. Una manera de protestar.
Reconocieron que él era el Hijo de Dios. Mire, reconocieron algo que actuaba en él, pero sin embargo se negaban a reconocerlo, no obstante que sabían. Reconocieron un día de tormento, de juicio venidero. Ellos reconocieron todo eso, que iba a venir. Sin embargo, acá nosotros podemos notar varias lecciones importantes de este pasaje. No es el conocimiento de la existencia de Dios lo que convierte a una persona en hijo de Dios. No, es que yo desde chiquito iba a la iglesia. Desde chiquito a mí mi mamá y mi papá me han contado del amor de Dios. Desde chiquito. Yo vengo de una iglesia cristiana. Mentira. Es el amor recibido de Dios puesto en práctica todo el tiempo. El amor de Cristo yo lo tengo que manifestar en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, con mis hermanos y con todo el mundo de lo que Él ha hecho en mi vida. Y estábamos estudiando hoy en día, de modo que aquel que está en Cristo es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron y aquí dice son todas hechas nuevas de hoy en adelante. Hermano, Cristo no vino a salvar ángeles caídos, sino a personas caídas. Él vino a salvarte a ti, a ti, a ti, a ti y a cada uno de nosotros. Y la pregunta continúa, ¿cuánto más a su iglesia? ¿Cuánto más la iglesia de Cristo debe estar dispuesta a ir a cualquier lugar para alcanzar personas que tienen tremenda necesidad? ¿Cuánto más usted debe ser un instrumento para llegar a esos lugares? Cristo fue donde esta gente, sí. ¿Y usted por qué no llega a esos lugares? ¿Por qué yo no llego donde hay necesidad? Es que me gana el tiempo, es que el trabajo no me permite, es que tengo que atender en mi hogar, es que hay tantas respuestas, hermano, y justificaciones. Pueden llamar a Jesucristo el Hijo de Dios y sin embargo no tener nada con Él. Y en la iglesia también puede haber eso. Sí, he escuchado hablar de Cristo, pero sin embargo mi relación no dice nada de quién es Cristo en mi vida. No dice nada. Pueden rechazar a Cristo, protestar contra su presencia. ¿Cómo? Oponiéndose a dirigir, a ser intermediarios, a llevar la palabra a los necesitados. ¿Por qué? Porque hay mucha justificación. Hermanos, ¿acaso tenemos algo que ver con Dios? ¿Tiene que ver algo usted con Dios? El hombre es el tema de interés de Dios, y que una persona se haga preguntas, es bueno señalar qué cambio de actitud ha tenido desde que lo conoce a Cristo. ¿Es importante Dios en tu vida, amada hermana? Amado hermano. Y si Dios es importante en tu vida, ¿qué cambios han habido? ¿En qué forma tú estás glorificando el nombre de Cristo? ¿Eres un miembro que se sienta en la banca de la iglesia solamente para escuchar? ¿O sale de aquí para ir en rescate de aquellos que se están perdiendo? Segundo, en este pasaje aprendemos, el poder de Jesús salva a los que nadie podía alcanzar, y lo dice el versículo 32. Entonces Él le dijo, id. Y ellos salieron y entraron en los cerdos, y aquí que la piara entera se precipitó por un despeñadero al mar y perecieron en las aguas. ¿Qué quiere decir? La iglesia de Jesús debe alcanzar, vuelvo a repetir, a los necesitados. La iglesia de Cristo debe alcanzar a esos necesitados. ¿Por qué? El poder de su palabra es omnipotente, es poderosa para hacer un montón de cambios en corazones que son duros, en corazones que no quieren entender al Señor. Y mire acá lo que Cristo le dijo a los demonios. Id. ¿Qué significa? Fuera. Y se fueron, dice, en aquel instante. Hermanos, el resultado fue que obedecieron a su palabra los demonios. La autoridad de Jesús salva a los hombres y los malos espíritus, dice, fueron echados.
Cristo tiene el poder entonces de librar, tiene el poder de salvar a todo aquel que lo busca. ¿Pero en qué forma? En genuino arrepentimiento. Debemos de buscar con un corazón agradecido, reconociendo que le he fallado constantemente a mi Señor. Pablo se hace una pregunta: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Una pregunta muy amplia, y lo dice en Romanos 8:31. Si Dios está contigo, ¿quién va a estar contra ti, hermano? ¿Las acechanzas del enemigo? ¿Las fuerzas extrañas? ¿Las fuerzas diabólicas? Si Dios está contigo porque tienes comunión con Él, ¿quién contra ti? Y qué hermoso que ella misma se responde cuando dice: nadie podrá separarme del amor de Cristo, ni enfermedad, ni dolor, ni angustia. Y la razón, porque estoy conjuntamente crucificado en Él. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora dice: lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, hay cambios. El poder de Cristo es poderoso y es totalmente suficiente para suplir toda necesidad, toda la que tú tengas, toda la que yo tenga. Los dos espíritus malos eran de los peores que se hayan descrito en las Escrituras. Sin embargo, fueron echados fuera de los hombres y fueron liberados estos hombres. Nos puede parecer que alguna persona no tiene esperanza, y da la sensación de que estos hombres no tenían esperanza. ¿Por qué? Porque dice que se enfurecían, se rebelaron, eran desafiantes a Dios, pero Cristo pudo alcanzarlos. ¿Cuántas veces tú luchas con tu carácter, con tu autosuficiencia, que crees saber más que tu esposa, que tú eres el que controla, porque sabes mucho de la Biblia, pero sin embargo no tienes humildad para enseñar la palabra de Dios con tu testimonio? ¿Cuántas veces? ¿Y a qué provocamos? A ira, a contienda y tantas cosas, amado hermano. A nosotros nos puede parecer que muchas personas no tienen esperanza, pero el Hijo de Dios, aquel que medita la palabra todo el tiempo, sí puede llevar el Evangelio, que el Evangelio es esperanza de vida y de vida eterna, de vida abundante. Y hoy día decíamos que Cristo Jesús es el agua viva. Aquel que de Él bebe, dice, no tendrá sed, saltará vida eterna. Ese es Cristo. Y ese es el mensaje que tenemos que llevar nosotros. Entonces, el propósito de estos sucesos que se registra en Mateo es el mismo mensaje del Evangelio de las Buenas Nuevas que está en Lucas. ¿Y dónde en Lucas? En Lucas 4, si me permiten ustedes, versículos 18 al 20. ¿Qué dice Lucas 4, 18 al 20? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista de los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Cerrando el libro, lo devolvió al asiento y se sentó, y los ojos de toda la sinagoga estaban fijos en él, cuando Cristo hablaba que el poder estaba sobre él. Reacción de mucha gente, negando el poder de Cristo. Hermanos, esta es una demostración del poder de Cristo para salvar a las personas que son prisioneras de las profundidades de las tinieblas. Recuerde que el poder de Cristo, valga la redundancia, es poderoso y totalmente suficiente para suplir todas nuestras necesidades. Cuando hablamos de los cerdos, que dice que fueron echados, se impone aquí una pregunta referida a los cerdos que fueron echados. Dice que era más o menos un aproximado de 2,000 cerdos. Y esto lo podemos ver en Marcos 5:13. Y hay otra pregunta: ¿por qué fueron muertos? Porque la Biblia dice que ellos fueron echados. Al discutir esto, es notorio que no fue Cristo quien los mató.
Él sabía que serían muertos, pero fueron los espíritus malos los que los desbarrancaron. ¿Por qué permitió entonces Jesús que sus dueños sufrieran semejante pérdida económica? Hermano, podemos encontrar varias razones posibles. Ellos eran una señal visible de que los dos poseídos fueron realmente liberados de los malos espíritus. Mire usted, todo el mundo sabía sin lugar a duda lo que estaban estos hombres poseídos. Solo el hecho dramático podía dar una prueba indiscutible de quién es Jesús. Segundo, fue para convencer a aquellos que no creían en los malos espíritus, que definitivamente existen, y se posesionaron en cuerpos humanos. Tercero, fue para enseñar el valor del alma humana. Eso es lo importante. Los dos hombres poseídos eran por mucho valor que cualquier cantidad de riqueza material. Más que 2,000 cerdos valían estas dos personas. Y para Cristo era importante que esto se viera. Fue para atraer la atención y abrir la puerta a la evangelización de la zona. Sin duda, se difundieron las noticias sobre la presencia del Mesías en ese hecho, impulsando a la gente ¿a qué? A abrir sus corazones para recibir el mensaje de los endemoniados sanados. Pero sin embargo, cuando nosotros terminamos de leer el relato, bien claro dice, y toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y cuando le vieron, ¿qué le dijeron? Le rogaron que se fuera de su comarca. Hermano, este pasaje fue escrito para destacar la santidad de Jesús e impulsar a la gente que lo reconozca. ¿No sucedió? Fue para mostrar y revelar la verdadera naturaleza de los malos espíritus. Y vuelvo a repetir, lamentablemente los hombres de esta región rechazaron. Estos hombres expulsaron a Cristo Jesús. No vinieron para ser salvos por el Mesías, sino para pedir que abandone el lugar. Y Cristo está viniendo todos los días. ¿Cuál es el trabajo de la iglesia? ¿Cuál es tu trabajo, amado hermano? De acuerdo a lo que hemos estudiado, la iglesia de Jesús debe de ir donde está la necesidad. La iglesia de Jesús debe alcanzar a los inalcanzables, a los que parecen que están poseídos, a esos que humanamente no puedo llegar yo, pero sí la palabra de Dios. Y tercero, este es el mensaje de salvación. Estos pasajes que hemos leído es el mensaje de salvación, porque en Cristo hay poder. Poder para cambiar, poder para servir y poder para ser mejores cada día para la gloria de Dios. Bendito Dios, te queremos dar honra y gloria, porque realmente, Señor, las Escrituras nos enseñan que tú, Padre, estás interesado por nuestro cuerpo, también estás interesado por nuestras almas. Gracias, Señor, que tenemos esa gran comisión que tú nos mandas a ir más allá, a enseñar tu palabra, a discipular. Señor, mucha gente vio las maravillas que hiciste y sin embargo, Padre, ¿qué hicieron? Padre, te crucificaron. ¿Qué hicieron con los apóstoles que también siguieron, Padre, tu camino? Los persiguieron. Muchos fueron encarcelados, muchos fueron asesinados. Pero sin embargo, Padre, la salvación no viene solamente por experimentar sanidad física. Viene, Padre, por experimentar, por buscarte, por creer en el Evangelio, creer en lo que tú has hecho. Y si tu palabra, Señor, está escrita, es porque tú quieres que nosotros seamos también los heraldos, que podamos llevar este mensaje de salvación, Padre, a toda criatura. Gracias, Señor, por tu palabra.
Te alabo y te bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por los alimentos entonces, hermanos.